El 5 de abril de 1943, en la oscuridad absoluta de las aguas del Pacífico Sur, un destructor estadounidense avanzaba demasiado cerca de su enemigo, tan cerca que cualquier error significaría una muerte segura. A menos de 100 yardas, un submarino japonés emergía de la negrura, y en ese instante quedó claro que ningún manual naval había preparado a esos hombres para lo que estaba a punto de ocurrir. 320 marineros dependían ahora de una decisión impensable. Tras el ataque sorpresa contra Pearl Harbor en diciembre de 1941, la Armada de los Estados Unidos se encontró peligrosamente expuesta. La inmensidad del océano, la escasez de escoltas y la necesidad de proteger convoyes, portaaviones y rutas vitales obligaron a buscar soluciones urgentes. Las clases de destructores existentes carecían del alcance, la potencia y la versatilidad necesarias para una guerra que ya no seguía reglas conocidas. Así nació una nueva generación de buques, los destructores de la clase Fletcher. El USS O'Bannon fue el segundo de esa nueva clase en entrar en servicio a comienzos de 1942. Con una eslora de más de 110 metros, un desplazamiento cercano a las 3.000 toneladas a plena carga y una velocidad máxima superior a los 35 nudos, estaba diseñado para cazar submarinos, escoltar flotas y enfrentarse a amenazas mayores sin titubear. Su armamento principal consistía en 5 cañones de 5 pulgadas de doble propósito, complementados por tubos lanzatorpedos, cargas de profundidad y artillería antiaérea. Durante el verano de 1942, el O'Bannon se dirigió al suroeste del Pacífico, hacia las Islas Salomón, donde se desarrollaba una de las campañas más duras de toda la guerra. Guadalcanal se había convertido en el centro de una lucha desesperada por el control del aire y del mar. Bajo el mando del teniente comandante Edwin R. Wilkinson, la tripulación entrenó sin descanso, transformando aquel buque nuevo en un instrumento de combate preciso y agresivo. Desde Noumea, en Nueva Caledonia, el destructor comenzó a escoltar convoyes y portaaviones hacia Guadalcanal, protegiendo a transportes vulnerables y apoyando a fuerzas aliadas que luchaban por mantener Henderson Field operativo. Cada misión acercaba más al O'Bannon al corazón del conflicto, donde el margen de error desaparecía por completo. Y pronto, en medio de la noche y del silencio del océano, el destino pondría a prueba a la llamada Lucky O de una forma que nadie habría imaginado jamás. En octubre de 1942, el USS O'Bannon zarpó desde Noumea, escoltando al portaaviones USS Copaxi rumbo a Guadalcanal, una misión que parecía rutinaria, pero que en realidad ocultaba enormes riesgos. A bordo del portaaviones viajaban pilotos de los Marines y sus cazas F-4F Wildcat, destinados a reforzar Henderson Field, un aeródromo constantemente atacado desde el aire y el mar. Sin control del cielo, la campaña estaba condenada al fracaso. Cuando la fuerza naval se aproximó a la isla, casi 2 docenas de aviones despegaron del Copaxi y volaron directamente hacia la pista improvisada en Guadalcanal. El O'Bannon permaneció alerta, vigilando el horizonte y las profundidades, consciente de que submarinos enemigos patrullaban cada ruta posible. En estas aguas, un solo torpedo bastaba para hundir meses de esfuerzo logístico en cuestión de segundos. A comienzos de noviembre, el destructor regresó a Noumea, donde fue asignado al grupo de apoyo del contraalmirante Daniel J. Callaghan. El 7 de noviembre, mientras escoltaban nuevamente un convoy hacia Guadalcanal, los vigías del O'Bannon detectaron una silueta inquietante en la superficie del mar. A menos de 1 milla de los transportes estadounidenses, un submarino japonés emergía lentamente, exponiendo su torre de mando. La alarma sonó de inmediato y la tripulación corrió a sus puestos de combate. El comandante Wilkinson no dudó y ordenó virar directamente hacia la amenaza. Los cañones de 5 pulgadas giraron mientras las primeras salvas levantaban columnas de agua alrededor del submarino. Aunque la nave enemiga logró sumergirse, el O'Bannon mantuvo su posición sobre ella, obligándola a maniobrar a la defensiva y alejándola del convoy, que pudo continuar su ruta sin sufrir pérdidas. Pero el peligro no había terminado. La tarde del 12 de noviembre, sin previo aviso, 16 bombarderos torpederos japoneses aparecieron volando a ras del agua, en formación cerrada, dirigidos directamente hacia los transportes.
Los artilleros del O'Bannon reaccionaron en segundos. El cielo se llenó de fuego antiaéreo, humo y fragmentos, mientras uno tras otro los aviones enemigos caían al mar. Al finalizar el ataque, 11 de los 16 aparatos habían sido derribados. La tripulación apenas tuvo tiempo de asimilar su éxito cuando llegó un informe alarmante por radio. Una poderosa fuerza enemiga, compuesta por acorazados, cruceros y destructores, avanzaba a toda velocidad hacia Henderson Field. La noche que se avecinaba llevaría al O'Bannon y a sus hombres directamente al enfrentamiento naval más brutal de toda la campaña de Guadalcanal. En la madrugada del 13 de noviembre de 1942, los buques estadounidenses avanzaron hacia las aguas frente a Guadalcanal, conocidas por los marinos como Iron Bottom Sound, un nombre ganado por la cantidad de naves hundidas que ya yacían en el fondo. La oscuridad era casi total, el cielo estaba cubierto y el mar parecía contener la respiración mientras los radares comenzaban a llenarse de contactos dispersos, señales claras de que el choque era inminente. A bordo del USS O'Bannon, las pantallas mostraban ecos cada vez más cercanos y numerosos. El comandante Wilkinson comprendió que no habría espacio para maniobras cuidadosas ni para retiradas ordenadas. Frente a ellos se aproximaba una fuerza muy superior, encabezada por el acorazado Hiei, un buque imponente cuya sola presencia imponía respeto incluso a marinos veteranos. Sin embargo, evitar el combate significaba dejar Henderson Field indefenso, y esa opción no existía. Cuando las formaciones se mezclaron en la negrura, el combate estalló a quemarropa. Proyectiles trazadores cruzaban el aire a baja altura y las siluetas de los buques apenas se distinguían entre destellos y explosiones. En lugar de mantenerse a distancia, el O'Bannon avanzó con audacia directamente hacia el gigantesco acorazado. La maniobra era arriesgada, pero calculada, ya que al reducir al mínimo la distancia, los grandes cañones del Hiei no podían bajar lo suficiente para apuntar con eficacia. Los cañones de 5 pulgadas del destructor comenzaron a disparar a toda velocidad, iluminando la noche con fogonazos repetidos. Los impactos alcanzaron la superestructura del acorazado, provocando incendios y confusión en sus cubiertas superiores. Coordinado con otros buques estadounidenses, el O'Bannon contribuyó a desorganizar a la formación enemiga, creando una ventana crítica para impedir el bombardeo de Guadalcanal. En medio del caos, el destructor lanzó sus torpedos contra el Hiei. 2 de ellos impactaron en el costado de estribor, dañando gravemente al acorazado y dejándolo incapaz de mantener su posición. Aunque la batalla duró solo unas horas, el precio fue alto para ambos bandos. Varios buques estadounidenses se perdieron, pero el avance enemigo quedó detenido y el aeródromo permaneció operativo. Al amanecer, el mar estaba cubierto de restos humeantes y manchas de combustible. Henderson Field seguía en manos aliadas, y al día siguiente, sus aviones atacarían y hundirían transportes enemigos que intentaban desembarcar refuerzos. Para el O'Bannon, aquella noche marcó el inicio de una reputación ganada a base de decisiones audaces y combates a corta distancia, una fama que pronto crecería aún más. En los meses que siguieron a la sangrienta batalla de Guadalcanal, el USS O'Bannon no conoció descanso. Mientras otras naves eran enviadas a reparaciones prolongadas, el destructor permaneció en primera línea, patrullando rutas, escoltando convoyes y persiguiendo contactos sospechosos en noches interminables. Poco a poco, entre oficiales superiores y tripulaciones aliadas, comenzó a circular un apodo que resumía su historial improbable de supervivencia y éxito: la Lucky O. A finales de 1942 y comienzos de 1943, el O'Bannon operó de forma constante en las aguas de las Islas Salomón, una región donde la guerra naval se libraba en silencio y a muy corta distancia. Cada patrulla nocturna por el estrecho conocido como el Slot implicaba el riesgo permanente de ataques submarinos, emboscadas de superficie o incursiones aéreas repentinas. Sin embargo, pese a enfrentarse a peligros que habían costado la pérdida de numerosos destructores, el O'Bannon seguía regresando intacto. Para entonces, el mando del buque había pasado al teniente comandante Donald J. McDonald, un oficial meticuloso y agresivo que conocía bien las limitaciones y fortalezas de su nave. Bajo su dirección, el destructor participó en misiones de escolta,
bombardeo costero y apoyo directo a desembarcos en zonas como Munda y Kolombangara. En cada acción, la tripulación reforzaba su coordinación y su confianza mutua, cualidades esenciales para el combate nocturno. A diferencia de los grandes enfrentamientos de flotas, estas operaciones exigían decisiones rápidas y sangre fría. Los contactos aparecían y desaparecían en los radares, y a menudo solo había segundos para identificar si se trataba de un submarino, un destructor enemigo o incluso una nave aliada. En ese entorno impredecible, la Lucky O acumuló experiencia real, aprendida no en manuales, sino en noches tensas y silenciosas. Lo más llamativo para los mandos era que, pese a meses de combate continuo, ningún miembro de la tripulación había recibido un corazón púrpura. En un teatro donde los impactos y las pérdidas eran habituales, aquel detalle parecía casi imposible. Sin saberlo, el O'Bannon y sus hombres se acercaban al episodio más insólito de toda su carrera, un enfrentamiento tan cercano que ninguna de sus armas principales serviría, y en el que la supervivencia dependería de una reacción tan inesperada como desesperada. Justo antes del amanecer del 5 de abril de 1943, el USS O'Bannon ponía rumbo al sur tras otra larga noche de patrulla en el estrecho conocido como el Slot. El destructor encabezaba elementos de la Fuerza de Tarea 18, un grupo de cruceros y destructores encargado de mantener libres las rutas marítimas alrededor de Guadalcanal. La tripulación estaba cansada, pero alerta, consciente de que muchas emboscadas ocurrían precisamente cuando el enemigo creía haber pasado desapercibido. A bordo del destructor USS Strong, que navegaba en las proximidades, los operadores de radar detectaron una anomalía. A unas 7.000 yardas apareció un eco que no coincidía con el patrón habitual de las olas ni con contactos conocidos. El teniente Karl Keifer, oficial de información de combate, comenzó de inmediato a analizar el movimiento del objetivo, observando su velocidad constante y su rumbo estable, señales claras de una nave avanzando en superficie. El contacto se desplazaba a unos 11 nudos, una velocidad compatible con un submarino navegando fuera del agua para recargar baterías. La información fue transmitida rápidamente al O'Bannon, y el comandante MacDonald ordenó alterar el rumbo para interceptar. El destructor giró suavemente, reduciendo la distancia sin revelar su presencia, mientras los hombres acudían en silencio a sus puestos de combate. Según el informe oficial de MacDonald, aquella noche el mar estaba en calma. No había luna visible, y el cielo permanecía cubierto, con chubascos intermitentes que reducían aún más la visibilidad. Las condiciones eran ideales para una aproximación sigilosa, pero también peligrosas, ya que cualquier error de cálculo podía terminar en una colisión o en un disparo a quemarropa. A medida que el O'Bannon cerraba la distancia, los observadores intentaban identificar el objetivo con prismáticos, pero la oscuridad lo hacía imposible. A unas 2.000 yardas, el contacto seguía sin definirse con claridad. El destructor continuó acercándose por el través de babor del objetivo, manteniendo una posición ventajosa y lista para un ataque inmediato. Fue entonces cuando un rayo de luz lunar se filtró entre las nubes y reveló la silueta inconfundible de un submarino japonés. No se trataba de una nave cualquiera, sino del Ro-34, un submarino de tipo Kaichu de alcance medio que llevaba meses operando en la zona. Bajo el mando del teniente Rikichi Tomita, aquella embarcación había sembrado minas, seguido convoyes y vigilado las rutas alrededor de Guadalcanal con notable eficacia. Con el enemigo identificado y completamente expuesto en superficie, el USS O'Bannon avanzaba directo hacia él. En ese instante, nadie a bordo podía imaginar que, en cuestión de segundos, la distancia sería tan corta que todas las armas del destructor quedarían inútiles, dando inicio al enfrentamiento más extraño de toda la guerra en el Pacífico. El comandante MacDonald tomó una decisión inmediata y ordenó embestir al submarino japonés, una maniobra extrema pero habitual cuando se buscaba impedir una inmersión de emergencia. El USS O'Bannon avanzó con rapidez, su proa cortando el agua en silencio, mientras la tripulación se preparaba para el impacto. Sin embargo, a medida que la distancia se reducía a niveles peligrosos, MacDonald distinguió detalles inquietantes en el casco enemigo que le hicieron dudar por una fracción de segundo. La silueta sugería que el submarino podía estar configurado para la colocación de minas,
y un choque directo contra una nave de ese tipo podía detonar explosivos almacenados a bordo, destruyendo al destructor y a toda su dotación. Sin tiempo para frenar, MacDonald ordenó un giro brusco del timón. El O'Bannon se inclinó violentamente y una enorme masa de agua se abatió sobre la cubierta del submarino, barriendo todo a su paso. Cuando ambas naves quedaron prácticamente paralelas, separadas por apenas unos metros, la escena resultó irreal. A lo largo de la cubierta del submarino japonés yacían varios marineros dormidos, completamente ajenos a la presencia del destructor estadounidense que se alzaba sobre ellos como una sombra gigantesca. El estruendo del agua y el balanceo repentino los despertaron de golpe, y durante un instante eterno, ambos bandos se observaron con incredulidad. La sorpresa dio paso al pánico cuando los marineros japoneses comprendieron que estaban frente a un enemigo. Algunos se lanzaron hacia el cañón de cubierta de 3 pulgadas, conscientes de que a tan corta distancia un disparo certero podría perforar el casco del O'Bannon y causar daños catastróficos. En el destructor, los hombres contuvieron la respiración, sabiendo que un solo segundo decidiría el resultado. Fue entonces cuando MacDonald comprendió la gravedad de la situación. Los cañones principales de 5 pulgadas no podían bajar lo suficiente para apuntar al submarino, que se encontraba bajo la línea de tiro. Los torpedos necesitaban distancia para armarse, y el uso de cargas de profundidad a esa proximidad habría significado la destrucción de ambas naves. Por primera vez, todas las armas del O'Bannon eran inútiles. Mientras los marineros estadounidenses buscaban desesperadamente armas portátiles en los compartimentos cercanos, solo encontraron sacos de patatas sin pelar, almacenadas para la cocina. En medio de la tensión extrema, una idea tan absurda como desesperada comenzó a tomar forma, justo cuando el enfrentamiento alcanzaba su punto más crítico. En una fracción de segundo, la situación alcanzó un punto tan absurdo como letal. Los marineros del O'Bannon, alineados a lo largo de la borda, comprendieron que no había fusiles a mano ni granadas disponibles, solo sacos de patatas almacenadas para las comidas de la tripulación. En lugar de dudar, actuaron por puro instinto de supervivencia, agarrando aquellos tubérculos con ambas manos mientras el enemigo intentaba reaccionar. La primera patata voló describiendo un arco torpe en la oscuridad y golpeó el casco metálico del submarino con un sonido seco y contundente. Inmediatamente le siguieron muchas más, cayendo sobre la cubierta mojada, rebotando contra el acero y rodando entre los pies de los marineros japoneses. Algunas se partían al impactar, otras quedaban intactas, pero todas producían un ruido inesperado y violento. Los hombres junto al cañón de cubierta se detuvieron en seco. No podían identificar qué eran aquellos objetos que caían a su alrededor, ni por qué producían sonidos tan similares a granadas golpeando metal. En cuestión de segundos, la confusión se transformó en miedo. Algunos se lanzaron al suelo buscando cobertura, otros se pegaron a la torre de mando, convencidos de que una explosión era inminente. Cuando algunos se atrevieron a mirar con atención y comprendieron que aquellos objetos no detonaban, recogieron las patatas intactas y comenzaron a lanzarlas de vuelta hacia el destructor, en una escena tan surrealista como desesperada. Pero el momento de desconcierto ya había cumplido su función. El comandante MacDonald aprovechó la oportunidad y ordenó retirar el buque lentamente, metro a metro, sin perder el control ni la calma. Con cada yarda ganada, el O'Bannon recuperaba su ventaja. Las armas comenzaban a entrar en un ángulo útil y la amenaza de un disparo directo disminuía. La extraña batalla de comida había durado apenas instantes, pero había inclinado el equilibrio a favor del destructor. Lo que comenzó como un enfrentamiento imposible se transformaba ahora en una persecución calculada, con el submarino japonés obligado a reaccionar bajo presión creciente. Cuando la distancia se amplió hasta unas 300 yardas, la situación cambió de forma radical. Por primera vez desde el inicio del enfrentamiento, los cañones principales del USS O'Bannon podían bajar lo suficiente para apuntar con precisión. Las dotaciones actuaron sin vacilar, girando las torretas hacia la torre de mando del submarino japonés, mientras el comandante MacDonald ordenaba abrir fuego en cuanto el ángulo fuera el adecuado. En ese instante, el teniente Rikichi Tomita comprendió que su nave había quedado atrapada en una posición insostenible. En medio del caos de aquel combate insólito,
dio la orden de inmersión de emergencia. El submarino comenzó a escorarse mientras la tripulación corría hacia el interior, intentando cerrar escotillas y ganar profundidad antes de que llegaran los impactos. Los primeros disparos del O'Bannon levantaron columnas de agua junto al casco del submarino, pero los artilleros corrigieron rápidamente. Una nueva salva impactó directamente en la torre de mando, produciendo un destello brillante justo cuando el Ro-34 empezaba a desaparecer bajo la superficie. Segundos después, el mar volvió a cerrarse sobre la silueta enemiga, dejándola oculta en la oscuridad. Anticipando la maniobra, MacDonald ordenó máxima velocidad. El destructor avanzó sobre el punto exacto donde el submarino se había sumergido, y la popa comenzó a vibrar cuando las cargas de profundidad fueron liberadas. Los cilindros cayeron al agua, y poco después, una serie de explosiones sacudió el mar, enviando ondas de choque a través del casco del O'Bannon. A las 3:19 de la madrugada, el sonar detectó un nuevo contacto. El destructor giró en círculo y lanzó una segunda andanada de cargas de profundidad. 8 explosiones diseñadas para aplastar al submarino desde todos los ángulos posibles. Tras la detonación final, fragmentos y manchas de aceite emergieron a la superficie, señales clásicas de un blanco seriamente dañado. Convencida de haber neutralizado al enemigo, la tripulación marcó las coordenadas del lugar. En ese momento, nadie podía imaginar que aquella acción, iniciada con fuego naval y culminada con cargas de profundidad, sería recordada durante décadas por el episodio más extraño del combate, aquel breve instante en que unas simples patatas habían salvado al destructor de una catástrofe segura. La noticia de la extraña batalla del USS O'Bannon se propagó rápidamente por los puestos de mando, y poco después llegó a la prensa en Estados Unidos. Titulares exageraban la historia. Un submarino japonés hundido por patatas. La exageración capturó la imaginación del público y consolidó para la tripulación un tipo de fama insólita, mezclando heroísmo y humor en medio de la crudeza de la guerra. Aunque el comandante MacDonald trató de aclarar que la acción había combinado maniobras tácticas, artillería y cargas de profundidad, nadie en la tripulación parecía preocupado por la corrección. La leyenda ya estaba escrita. Durante los meses siguientes, la Lucky O continuó sus operaciones en las Solomons con un ritmo agotador. Cada noche era una prueba de resistencia, escolta de convoyes, cobertura de desembarcos, persecución de submarinos y bombardeos de posiciones enemigas. En Kula Gulf, el 6 de julio de 1943, el destructor se lanzó en una audaz acción nocturna junto a 3 cruceros y otros 2 destructores, emboscando unidades japonesas en plena oscuridad. Aunque el precio fue alto, un crucero perdido, el control sobre la zona quedó asegurado. Solo una semana después, en Kolombangara, el O'Bannon enfrentó una fuerza aún mayor, un crucero japonés acompañado de 9 buques de escolta. Durante la feroz batalla nocturna, el crucero Jintsu fue destruido y los barcos restantes obligados a retirarse. Cada enfrentamiento reforzaba la reputación del destructor como una nave veloz, agresiva y experta en combate nocturno, capaz de operar con eficacia incluso en inferioridad numérica. En octubre, durante la batalla de Bella la Vela, O'Bannon, junto a los destructores Selfridge y Chevalier, interceptó una fuerza enemiga destinada a evacuar tropas. Superados en número, los 3 buques avanzaron a 33 nudos, disparando torpedos y cañones. La nave Yugumo fue reducida a un incendio, y las 2 embarcaciones aliadas recibieron daños. O'Bannon colisionó con la Chevalier herida para rescatar sobrevivientes, demostrando su capacidad de operar bajo presión extrema y rescatar a los compañeros en el caos de combate. Para marzo de 1944, tras reparaciones completas, el O'Bannon regresó al teatro de operaciones, participando en campañas de island hopping desde las islas Bismarck hasta Palaos, apoyando desembarcos y manteniendo abiertas las líneas de suministro para las fuerzas aliadas. Durante cada misión, la Lucky O mostró no solo valentía, sino una habilidad extraordinaria para sobrevivir y superar al enemigo, consolidando su lugar entre los destructores más famosos de la Marina de Estados Unidos. Durante 1945, el USS O'Bannon continuó avanzando por las aguas del Pacífico, apoyando cada invasión con fuego de artillería y cobertura antiaérea.
Desde Ormoc Bay, Mindoro, Lingayen Gulf, Bataan, Corregidor, Palawan, Zamboanga, Cebú hasta Caraboa, los aviones japoneses desafiaban constantemente a la Lucky O, pero su tripulación permanecía alerta, perfeccionando maniobras y disparos bajo presión extrema. Cada alerta era una prueba de resistencia, y cada enfrentamiento demostraba que su reputación de destructor audaz y confiable no era exagerada. El 31 de enero, durante la campaña en Lingayen Gulf, el O'Bannon se unió a otros 3 destructores para rastrear un contacto submarino. Tras un rastreo meticuloso, el objetivo fue identificado mediante registros capturados como el RO-115, que fue hundido, reforzando la eficacia de sus operaciones antisubmarinas. Para mediados de junio, el destructor asumió tareas de escolta de portaaviones frente a Okinawa, asegurando la zona periférica mientras los Flat Ops lanzaban oleadas de ataques sobre las islas Sakishima-Gunto, enfrentando noches sin descanso y alertas casi diarias. A medida que Japón debilitaba su resistencia y el final de la guerra se acercaba, la Lucky O acompañó a la flota hacia el norte, protegiendo portaaviones en los ataques sobre Honshu y Hokkaido, lanzando los últimos golpes aéreos de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. El 27 de agosto, tras la rendición formal de Japón, el almirante William Halsey seleccionó personalmente al O'Bannon, junto a los destructores Nicholas y Taylor, para escoltar al acorazado Missouri en la histórica ceremonia de rendición en la bahía de Tokio. Según el almirante, la elección se debía a su valentía demostrada a lo largo de la larga campaña desde el Pacífico Sur hasta el final. Después de la guerra, el O'Bannon fue reacondicionado como destructor de escolta y rápidamente volvió a entrar en servicio, participando en operaciones de las Naciones Unidas durante la Guerra de Corea, protegiendo portaaviones, comandando bloqueos y bombardeando posiciones enemigas en la costa. En el verano de 1962, la nave participó en pruebas nucleares en la isla Johnston, presenciando detonaciones atmosféricas que más tarde serían prohibidas por tratados internacionales. Entre despliegues de combate, hizo una breve aparición en Hollywood y apoyó al programa espacial estadounidense, participando en el rescate de astronautas del programa Apolo. Finalmente, el 30 de enero de 1970, el USS O'Bannon fue dado de baja en Pearl Harbor. La placa conmemorativa de su batalla más inusual permaneció con la nave hasta el final, recordando a todos la insólita combinación de heroísmo y creatividad que salvó su tripulación. A lo largo de su carrera, la Lucky O recibió la Presidential Unit Citation, 17 estrellas de combate por la Segunda Guerra Mundial y 3 más por la Guerra de Corea, convirtiéndose en uno de los destructores estadounidenses más condecorados de la historia. Notablemente, durante todas sus operaciones desde Guadalcanal hasta la bahía de Tokio, ningún miembro de la tripulación recibió un Purple Heart, cumpliendo plenamente con su legendario apodo de Lucky O. Como reflexionó el almirante Halsey años después, la historia de la Guerra del Pacífico nunca podrá escribirse sin mencionar al USS O'Bannon. Una y otra vez, la Lucky O y sus valientes hermanas pequeñas fueron llamadas a repeler al enemigo y nunca me decepcionaron.